Dios, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi... Buenos días, amados. Dios les bendiga. Qué bueno que están de visita otra vez en este lugar y entendiendo que hay necesidad en nuestro corazón, hay necesidad de que Dios nos hable, de que Dios nos instruya en su palabra, y qué bueno y qué sano es escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios y meditarla para con cada uno de nosotros, ¿sí? La Biblia habla y nos exhorta a que veamos hacia nuestro corazón, que no veamos al de al lado, que no veamos al tío, al hermano, a la mamá. Dios nos quiere hablar a nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración, amados. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos conceda la gracia para poder compartir. Amén. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, en lo cual, Padre, tú mandas tu Espíritu de gracia y de verdad, Señor, para que nos atalayes, Señor, para que nos exhorte, para que nos corrija, Señor, para que seamos escudriñados por tu palabra, Señor, a fin de que el hombre y el varón de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Sea así, pues, que tu Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, para que hoy seas tú el que nos hable al corazón, Señor, al entendimiento. Ayúdame, Señor, pues necesito muchísimo de ti, Señor, y a todos los que aquí estamos, bendícenos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, que así sea, Padre. Amén. Amén. Ok, amados, vamos a tocar un tema en el cual siempre tenemos que tener presente, amados, que estamos de paso, que nada de lo que tú hagas aquí sea de más valor que amar a Dios. Que entiendas que todo lo que tú hagas y hagas a un lado a Dios, al final la persona que va a perder eres tú. Dios nos atrae a su presencia, nos habla con su palabra, con el único propósito y su voluntad es que ninguno se pierda. Dice la Escritura: no es la voluntad de mi Padre que ninguno de estos pequeños se pierda. Eso está en el corazón de Dios. Amén. Pero hay una parte que es la humana, que es la tuya y la mía, y es donde tú y yo decidimos qué hacemos con las cosas de Dios. ¿Un cristianismo a tu manera o un cristianismo como Dios manda? Si es un cristianismo a tu manera, pues estás justificado en tus obras, en tu estilo de vida y en tu forma de ser. Si es un cristianismo como Dios dice, estrecho es el camino. Y eso lo dice Jesús, ¿sí? Ok. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? La titulé ¿Eres cristiano? Como haciéndonos una pregunta. Si dices sí o si dices no, la segunda pregunta sería ¿en qué camino andas? ¿Sí? Y es para que tú y yo delante de Dios nos evaluemos, amado, porque es importante estar con la certeza en nuestro corazón que estamos haciendo la voluntad de Dios. No sea imaginación, sea de corazón que estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ok, acompáñame al primer texto, el cual está en el libro de Gálatas 6, versículo 7 y versículo 8. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Volvemos a leerlos. Dios, no os engañéis. Primera exhortación.
No os engañéis, es algo personal, es un autoengaño. No, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces, amado, qué importante es que tú y yo seamos entendidos de que el camino cristiano se tiene que caminar con el Señor Jesús, y que la persona que nos guía, nos exhorta y nos influye para bien es el Espíritu Santo. Y si tú y yo no conocemos al Espíritu Santo, vamos a tener problemas, ¿sí? Porque dice la Escritura también en el libro de Romanos que los deseos de la carne van en contra del Espíritu, ¿sí? No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿sí? Entonces, amado, importante es que busquemos la ayuda de Dios. ¿Qué temas vamos a ver o qué puntos vamos a marcar aquí? Dice así: evaluar nuestro camino delante de Dios es el propósito de la enseñanza. Ver el camino en el cual ando, en la prudencia o en la insensatez, ¿sí? Y Dios nos muestra en su palabra cómo nos quiere encontrar para su regreso. Porque también es importante que recuerdes, si ya leíste los 4 evangelios, la Escritura dice claramente que ese Señor Jesucristo que resucitó entre los muertos para nuestra justificación, para nuestra bendición, dice que va a regresar. Y va a regresar por una iglesia acomodada, una iglesia ligera, una iglesia que ahí se la lleva más o menos. ¿Así dice la Escritura? No, amados. Una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Importante, y ahí estamos tú y yo. Dios nos exhorta, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, ¿sí? Vamos a ver, acompáñame por favor al libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13, vamos a leerlo. Y Dios nos muestra su palabra lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Y amado, aquí estamos tú y yo delante de Dios. ¿Cómo estás preparado para la venida de Cristo?
Dice aquí la escritura que está hablando de dos tipos de personas. Ambas personas habla de la virginidad, habla de un estado en el cual la virginidad, dos puntos que tengo que ver ahí, es el estado donde una persona no ha consumado una unión sexual, pero también la virginidad es cualidad de puro o no contaminado, ¿sí? Y aquí ya está hablando del corazón, ¿sí? De tu corazón. Es importante que en la misma parábola nos dice de la lámpara. La lámpara para nosotros representa la palabra de Dios. El Salmo 109, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que el cristiano vaya caminando por el camino estrecho, la palabra te exhorta, te corrige y te guía. Y si el cristiano no lee la escritura, ¿cómo pues sabrá si está caminando agradando a Dios? Por eso me vas a escuchar siempre decirte tus rituales sagrados, tu lectura y tu oración. Es algo que el Espíritu pone en el corazón del creyente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de vírgenes, de la lámpara, que es la palabra de Dios, la cual tú y yo meditamos, y el aceite. Ellas hablan de que en aquellos tiempos las lámparas eran, se ponía aceite, se encendía y eso era lo que alumbraba, y cuando tú la ponías arriba, pues te alumbraba el camino, ¿sí? Y el aceite representa para nosotros la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra, el Espíritu y tu corazón puro para Dios, ¿sí? Fíjate lo que dice Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Eso representa el Espíritu Santo, o eso es lo que representa el aceite, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo que te guía, el Espíritu Santo que te lleva y que te camina contigo. Entonces, amados, si tú ves la parábola, Dios nos está hablando de cómo nos debemos preparar, ¿sí? Con esas armas nosotros tenemos que estar preparados para recibir a Jesús. Desafortunadamente, lo que contamina tu corazón es lo que ves, lo que oyes y lo que te llega a tu mente. Y si lees poco y si oras poco, lo más seguro es que el mundo influya más que lo que dice la palabra de Dios en tu vida. Eso es casi una regla, de que si tú no buscas a Dios, el mundo te absorbe. El mundo entra a tu corazón por medio de lo que oyes, por medio de lo que ves, por medio de lo que entiendes, ¿sí? Una semana ponte a leer el periódico, toda la semana vas a ver tanta maldad, vas a ver tanto asesinato, tanta cosa fea, que el día domingo vas a estar así, mira, todo afligido. Nada es seguro aquí, o sea, hay tanta maldad que te haces así, ¿sí? Porque eso es lo que el mundo nos está ofreciendo, mucha maldad. Pero cuando tú eres de los que se levanta, busca a Dios, lee, ora, medita, razona y sabe que Dios está con él, caminamos en este mundo lleno de adversidades, pero caminamos en paz, porque el Espíritu, una de las cosas que pone en el corazón es paz, ¿sí? Ok, vamos a ver definiciones, amado, para que entendamos de qué habla esa parábola. Habla de prudentes y de insensatos, ¿sí? Y quiero entender que son vírgenes, quiero entender que todos estamos cuidando el corazón, pero habla de insensatos. Fíjate lo que dice el diccionario: prudencia. Dice templanza, moderación en las palabras o las acciones,
precaución para evitar riesgos, cautela y sensatez. Dice que es prudencia, buen juicio para percibir la diferencia entre las cosas. Es sinónimo discernimiento. ¿Qué más dice que es prudencia? Una virtud que consiste en discernir lo que es bueno para seguirlo y distinguir lo que es malo para huir de él. ¿Sí? Eso es prudencia. Discernimiento, buen juicio, templanza. Cualidad de quien actúa con precaución para evitar males. ¿Sí? Eso se llama prudencia. Si ves la parábola, te dice que llevaban sus lámparas, pero dice, no vaya a ser, agarraron sus vasijas con aceite para prevenir más adelante que les faltase, porque el Señor viene pronto, así dice la Escritura. Evitaron los males. ¿Cuántos que nos decimos cristianos descuidamos tan fácilmente la oración y la lectura? Entonces nuestro camino no es prudente. Nuestro camino se vuelve y se torna insensato. Vamos a ver qué dice el diccionario acerca de la insensatez. Dice, modo de ser o de comportarse del insensato o necio. Dicho o palabras propias de un insensato. Dice que insensatez es necedad, falta de sentido o de razón. Dicho o hecho que carece de buen juicio. ¿Sí? Dice que también que es imprudencia, irresponsabilidad, irreflexión, irracionalidad, locura, necedad y ligereza. ¿Sí? Y dice también todo esto por la falta de meditación, así como en el carácter precipitado e inconsciente de una acción. Entonces se está hablando que el insensato es una persona irresponsable. Un cristiano que no ora y no lee, ¿será prudente o será insensato? Es un irresponsable delante de Dios, porque no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Dice la Escritura, meditarás en mi palabra de día y de noche. Y hay cristianos hoy en día que nada más leen el domingo cuando vienen aquí. ¿Qué camino llevas, amado? Es para ti y para mí, yo me pongo en el mismo lugar que tú. Dice que necio, fíjate qué palabras usa Dios. Necio es una persona ignorante que desconoce lo que debería saber. Hay gente que no se salva, no porque Dios no quiera. Hay personas que no entienden el perdón de pecados y la vida eterna, no porque Dios no quiera, porque no meditan en la palabra. Dice que necio es obstinado sin razón, es un necio incapaz de reconocer que se equivoca. Fíjate lo que es un necio, lo que es un insensato. Dice que también que se hace con ignorancia u obstinación, ¿sí? Dice también que no sabe lo que podía o debía saber, que es ignorante y obstinado. Fíjate qué dice la obstinación: actitud del que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos, aún en contra de razones convincentes. ¿Quién es el que te da una razón convincente para que dejes el pecado? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Con argumentos se dice el por qué tienes que dejar tu pecado. ¿Sabes que estás más delante de Dios? ¿Y qué haces? No pasó nada. No es tan malo. Ignoras el mandamiento de Dios. Dice que un obstinado es manteniendo firme una idea o intención en contra de razones convincentes. O sea, delante de Dios el necio es una persona irresponsable, es una persona que no medita verdaderamente en la situación en la que está y todavía se justifica en su forma de ser. ¿Cómo se justifica?
mi marido, mi esposa, mis hijos, la economía, el mundo. Entonces, pues Dios nos hubiese llevado desde el primer momento en que nos perdonó. ¿Pero qué oró Jesús? Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Sí oró así Jesús? Amén. Entonces Dios oró bien, que nos librara de lo malo de este mundo. Pero aquí estamos en este mundo. Entonces, en la medida que tú y yo busquemos y meditemos en la palabra de Dios, es como vamos a entender lo que Dios quiere de mí. Pero si eres de esa moda rara en la cual el creyente, o el que se dice cristiano, sí le pide a Dios, le reclama a Dios y le exige a Dios y acepta a Dios en su corazón, pero ¿qué creen? Quiere seguir disfrutando del mundo. Y eso jamás lo dice la Escritura, amado, jamás lo dice la Escritura. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Qué es obstinación? Ok, ya te leí qué es obstinación. Hay un párrafo que escribe un señor, José López de la Huerta. La obstinación es el efecto de una falsa convicción impresa en el ánimo. Esa es la obstinación. O de un empeño voluntario con determinado interés. La terquedad no necesita de interés ni de convicción. Es un defecto o adquirido o arraigado por la mala educación, o inherente a la persona inclinada a contradecir la opinión o la voluntad ajena, o para sostener su propia. Dice también que la obstinación puede ser efecto de un error disculpable del entendimiento. La terquedad siempre un defecto reprensible de la voluntad. ¿Qué te está diciendo, amado? Aquí yo te lo digo con honestidad, muchos somos iletrados, muchos llegamos a Dios ignorantes de muchas cosas y más de las cosas de Dios, pero Dios es bueno. En la medida que tú oras y le pides, Señor, ayúdame porque no entiendo nada, honestamente Dios te ayuda y te da entendimiento. Él no es un padre como nosotros, los seres humanos, que nos enojamos cuando nuestros hijos nos piden, oye papá, ¿qué quieres? No, Él no es así. Si tú le dices con honestidad, Señor, te quiero conocer, Él está gozoso diciendo, ok, ven a mi palabra. Yo les he dicho con mucha humildad, cuando yo llegué a Dios, llegué a la Escritura y le dije por 3 meses, Señor, no te conozco. Dicen que aquí en la Escritura estás tú, te quiero conocer. En el nombre de Jesús, ayuda. Esa era mi oración, hermano, No creas que le metía más palabras. Durante 3 meses, Señor, guíame, Señor, enséñame, Señor, háblame, Señor. Y no hacía otra cosa en esos tiempos más que estar estudiando las Escrituras y buscar lo que Dios me pedía a mí, ¿sí? Entonces, es necesario que, teniendo bien clara la definición de insensatez, de necedad y de prudencia, sí sabemos qué nos quiere decir la parábola ahora. ¿Sí estamos de acuerdo? Y es necesario, amado, que tú y yo seamos honestos con Dios. De nada sirve la autojustificación. De nada sirve decirnos, yo acepté a Cristo en mi corazón y soy salvo y punto, se acabó. Así no dice Dios. La Escritura dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, si Dios te pide que le conozcas, es para que no dudes. Y si Dios te pide que le creas, es para que sepas que nunca te va a dejar solo en este mundo. Amén. Ok, aquí lo importante, ¿qué dice Dios del necio, del insensato, del que ignora la voluntad de Dios? Acompáñame al libro de los Salmos, en el capítulo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Acompáñame a otro texto, Salmo 53:1. Fíjate cómo lo repite, ¿eh? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Por qué tú crees, amado, que el necio diga, no de palabra, porque nadie de palabra dice, uno que otro loco sí lo dice? Pero si estamos hablando de las 10 vírgenes, si estamos hablando de gente que busca a Dios, está hablando de gente que está buscando a Dios de manera incorrecta. ¿Y por qué crees que el necio diga no hay Dios? Porque no se condena, amado. No se condena, se la lleva tranquilo. Puede hacer lo que él quiera y la conciencia ya no lo acusa, porque se apoya en algo que tal vez es una escritura torcida y es para su propio mal. La escritura nos pide que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, amado. Por eso es raro que la persona acepte a Cristo en su corazón y haga las cosas que el mundo hace. Y en eso es glorificado el Padre, en que lleves fruto y tu fruto permanezca. Entonces, el que cree en Dios hace las obras de Dios. ¿Sí? Fíjate qué más dice del necio. Dios es muy claro, amado. La verdad jamás te va a dejar una duda. Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 3. Dice así. Dice: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Y mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Tú o yo nos decimos cristianos y no estás obedeciendo a Dios. ¿Qué le estás diciendo? Que eres necio. Hay gente que pide consejo, se le da el consejo, uno busca a Dios, ora a Dios, Señor, ayúdanos porque yo no resuelvo problemas. Yo puedo darte un consejo según la palabra, pero no te voy a resolver el problema. Eso es lo que Dios dice de tu problema. Se lo das y la persona no la pone por obra. No le gustó el consejo. ¿Qué es lo que te transmite? Es necio. Y va diciendo por el camino: soy necio, voy a hacer lo que yo quiera. Sí, sé que estoy mal, pero así quiero seguir. Es necia la persona. Y amado, el problema es que está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de que no tarda. Y te habla a ti y a mí en la parábola de las 10 vírgenes. Y Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Seguimos. ¿Qué dice Dios de la obstinación? Primera de Samuel 15:23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Si yo te pongo un muñequito aquí ahorita y te digo adóralo, inclínate y respétalo, te aseguro que no lo haces. Pero qué necio eres cuando te da el mandamiento Dios y no lo haces. Es exactamente lo mismo. Se llama idolatría. Se llama ídolos en tu corazón, porque estás haciendo lo que quieres, no lo que Dios te manda. Así ve Dios la obstinación, así ve Dios la necedad, así ve Dios a aquel insensato
que ve que viene la verdad, que ve que viene Cristo y que ve que no está preparado y sigue en su necedad. ¿Sí estamos entendiendo la parábola, amados? ¿Por qué es importante, hermano? Porque Dios nos dice en la Escritura, a los que compartimos, que debemos enseñar de manera tal que el hombre entienda su postura delante de Dios, para presentar a todo hombre perfecto delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y qué importante es que esta palabra nos escudriñe a ti y a mí, amado, y que hay tiempo para el arrepentimiento, hay tiempo para volvernos a Dios, hay tiempo para humillarse y buscar al Espíritu de gracia, el cual Dios nos ha prometido a los que le buscan. Amén. Ok, entonces vamos a ver lo que dice el libro de Proverbios. Vamos a ver los dos caminos, hermano. Proverbios 2, 1, 3. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón ¿a qué? A la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, ¿sí? Aquí te está diciendo la prudencia, hermano, ¿sí? Acompáñame al versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Por qué crees que se te invita a que entiendas que la lectura es importante para ti? Porque de Jehová viene la inteligencia, no viene de otro lado, hermano. No viene del YouTube, ni de la internet, ni de la tele, ni de la escuela, ni de la universidad. Viene de Dios y te habla de prudencia. Dice, ahí te empieza a decir que todo buen camino, y lo más bello es que Jehová preserva el camino de sus santos. Es Dios el que te va a cuidar, pero te dice, por aquí, hijo, por aquí. Él es el que te debe de guiar. Él es el que te va a guiar, ¿sí? Acompáñame al 20:21, por favor. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, ¿sí? Otra vez. Dios te quiere que vayas por el camino y por la vereda que Él tiene trazado, hermano. No es un cristianismo en particular, es Cristo contigo cada día, ¿sí? Es que tú tienes necesidad de que te guíen porque este mundo está lleno de tinieblas. Bueno, la lámpara, la palabra, el aceite, la unción para que veas lo que Dios te pide y que estés velando. Velar, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre regresa. Y qué importante es que veamos la eternidad, amado. Qué importante es que venga a memoria ese pensamiento. Señor, ¿vienes hoy? ¿Cómo estoy delante de tus ojos? Señor, la Escritura dice que vienes pronto, ya van 2000 años. ¿Tardarás otro poco o ya vienes, Señor? El cristiano tiene que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y se ve una iglesia muy conforme al mundo, una iglesia que hace lo que los demás hacen, pero soy cristiano. O sea, tú ves y todo el mundo es cristiano, ¿eh?
Todos se dicen cristianos, testigos, adventistas, presbiterianos, pentecostés, católicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. ¿Qué más dice? Ese es el camino de los justos. Si pusieres oído a la prudencia y guardares mis mandamientos dentro de ti, alcanzarás el conocimiento y la inteligencia que viene de Dios. ¿Sí? Ok, ¿qué dice del insensato? Proverbios, ahí mismo en el 2:12 al 15, nos regresamos un poquito. Dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Se te hace familiar esta palabra? Que se alegran haciendo el mal. Amado, échate un vistazo allá afuera a una reunión o a cualquier lugar donde haya gente y obsérvalos. Se ríen, se mofan, se divierten haciendo lo mal, lo que ofende a Dios. Es un camino perverso, es un camino necio, es un camino obstinado. Por cuanto saben que están mal, lo siguen haciendo. ¿Qué más vemos acerca del insensato? Dice: cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El número 22 dice: mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Qué es un prevaricador, amado? Un prevaricador es el que conoce el mandamiento, sabe el mandamiento, tiene conciencia del mandamiento y lo viola. O sea, no lo pone por obra. Está el impío y el perverso que no conoce a Dios, pero el que conoce a Dios, el que se dice cristiano, el que verdaderamente ha aceptado a Cristo en su corazón y sabe el mandamiento y lo tuerce, lo viola y no lo pone por obra. Ese es un prevaricador, amado. Ese es un prevaricador. Y dice que serán de la tierra desarraigados. Amado, yo creo que hasta aquí tú y yo sabemos en qué camino andamos. Si somos honestos, tú y yo sabemos cómo estamos caminando delante de Dios. A mí no me vas a dar cuentas, yo voy a dar cuentas de mi vida delante de Dios. Estoy en la misma situación que tú. El problema es cómo estás caminando delante de Dios. ¿En el camino de la prudencia o en el camino de la insensatez? Porque acuérdate que el necio dice: soy necio, soy necio. Va diciendo: soy necio. Es importante meditar, hermano. Es importante que estos días en los cuales Dios nos permite no trabajar, que nos permite estar con un poco más de paciencia, esto es lo que debemos de buscar, hermano. Yo creo, mi amado, hasta el día de hoy le pregunto: Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Verdaderamente te agrada mi vida, Señor? Porque soy en este cuerpo y lo primero que tenemos son tentaciones. Pero yo le digo: Señor, ¿te agrada mi vida, Señor? ¿Estoy preparado para estar delante de ti el día de hoy? Porque Dios viene, amado, y una vez que entres a la eternidad, ya no sales, amado. Ya no sales. Ahí no hay purgatorio, como dice la Iglesia Católica. Está el cielo y está el infierno. Lo vimos, creo que la semana anterior que me tocó compartir, o la antepasada. La ventana abierta a la eternidad, ¿sí te acuerdas?
Hay 2 lugares nada más. Ok, seguimos. Segundo punto, Dios nos muestra cómo nos quiere encontrar, ¿sí? Me falta un texto del punto 2, prudencia o insensatez. Acompáñame por favor al libro de Corintios 6:12, porque aquí es un tema importante en el cual tú y yo debemos meditar. Primera de Corintios 6:12 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El segundo texto, que es similar, el 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amado, el apóstol está predicando de las cosas lícitas. Aquí no te está hablando de pecado. Te está hablando de las cosas lícitas, las cuales te son permitidas, pero si las haces, te pueden desviar del camino de Dios. ¿Sí entendemos? El matrimonio y casarse no es pecado. Pero si no buscaste a Dios, no buscaste la voluntad de Dios y no entiendes el matrimonio, puede causarte problemas el día de mañana. Que no hay hermanos cristianos y que pues bueno, este del mundo me quiere proponer matrimonio y lo aceptas. No te fue pecado, pero la verdad vas a tener muchos problemas. Hay gente que me tocó escuchar decir, ¿qué quiere Dios? ¿Licenciados o cristianos fervorosos? Licenciados. Hoy no están en medio de nosotros. ¿Qué quiere Dios? Porque pues llegas, escuchas y te platican, ¿no? Y me dice, es que estoy estudiando teología. ¿Qué quiere Dios? ¿Teólogos o cristianos fervorosos? Teólogos. No está en medio de nosotros. Amado, hay cosas que son lícitas, pero te puedes desviar de lo que Dios quiere para ti. Y qué importante es que cada cosa que hagas la pongas delante de Dios y Él afirmará tus pensamientos. Así dice la Escritura. Pero cuando decidimos y no vamos a Dios, y no buscamos a Dios, y no glorificamos a Dios, eso que es lícito y permitido nos puede desviar del camino santo. Es que hermano, no tengo trabajo y me están ofreciendo ahí en el burdel de la esquina trabajo ahí de cuida puertas. Oye, si están las chicas malas que están sin ropa, ¿a qué te vas a meter ahí? O la licenciada en idiomas que es soltera y se quiere meter a la escuela naval a dar clases. ¿Tú sabes lo que es una mujer soltera que se quiere casar y se va a dar clases a la naval? Que hay como 500 hombres. Eso es insensato, amado. Está la tentación ahí para esa pobre mujer. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo lo escuché. Cosas lícitas te pueden vencer, te pueden desviar si no las pones delante de Dios. Pablo no habla de pecado, amado. El pecado no es ilícito. ¿Lo puedes legalizar? Sí, lo puedes legalizar, me queda claro. Pero no es lícito. Te está hablando de cosas que son permitidas, cosas que no son pecado, pero una no conviene y la otra no me edifica. Ni me meto con esas cosas. Entonces, ¿qué nos pide la prudencia? Discernimiento para que lo bueno según Dios lo haga y lo que es malo según Dios
huya de esas cosas. Por eso en el camino cristiano necesita la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ok. ¿Qué más podemos ver, hermano? ¿Qué más podemos ver de esta parábola de las vírgenes prudentes y de las insensatas? Imagínate, amado, a esa altura de la enseñanza, ¿qué entiendes si Dios te dice, deja el enojo, deja la mentira, deja la pornografía, deja de justificarte a ti mismo, deja la ignorancia, deja la lujuria? Y Dios lo dice en la Escritura, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí lo dice así? Y tú o yo lo hacemos. ¿Cómo nos ve Dios cuando practicamos estas cosas? ¿Como prudentes, preparados para cuando venga el esposo? ¿O como insensatos? ¿Cómo nos ve Dios, amado? A ti y a mí. Cuando estas cosas son claras en las Escrituras y dice que el adúltero no heredará el reino de Dios, los mentirosos no heredarán el reino de Dios, y tú y yo lo practicamos. ¿Cómo nos ve Dios, amado? Importante que medites tu camino delante de Dios. Punto 3. Dios nos muestra cómo nos quiere encontrar a su regreso, hermano. También Él dice cómo nos quiere encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñame por favor a 1 de Timoteo 5:22. Dice así. El punto es el segundo, pero vamos a leerlo todo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Te acuerdas que te dije que era virginidad? Sin contaminación, pureza. Dios es tu corazón. Las 10 vírgenes son cristianos que cuidan y limpian su corazón con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está la escoba, quitando toda inmundicia del corazón. Pero dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Así nos quiere encontrar el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más dice Timoteo 6, 13, 14? Dice así: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿qué te pide? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión cada domingo. ¿Así dice? No, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues, siendo insensatos, vamos a caminar así? O te vuelves a Dios como Él te pide, o estás caminando en insensatez. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son una bendición para el cristiano. Cuando tú pones por obra el mandamiento, Dios es glorificado, pero el más bendecido eres tú. Tienes gozo, tienes paz, testimonio de Dios contigo, estás delante del Altísimo. ¿Sí estamos entendiendo? Y aquí te dice que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Qué dice que es mácula? Ahorita te digo. Sin mancha, sin engaño, sin trampa. Fíjate qué bello es. Si te pones esa palabra es porque puede que estemos caminando en necedades, con engaños, diciendo en nuestro corazón, no hay Dios. Teniendo ídolos aquí, lo que es la obstinación es un ídolo así grandote que tienes en el corazón.
Qué importante es la humillación y ser humilde delante de Dios. Él lo pide, que seas humilde delante de tu Dios. Porque le puede pasar a cualquier hermano. Yo no estoy exento de esta enseñanza. O sea, a mí también me está hablando Dios. Estoy en la misma condición que tú. O camino en la prudencia que Dios me manda, o estoy caminando en insensatez. Y a ti y a mí nos va a juzgar Dios. ¿Qué más dice? Mateo 28, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor Jesús? Mateo 28, 19 al 20. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y haced discípulos, nada más a los ancianos, nada más a los hermanos mayores, a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Tal vez no vas a hacer una enseñanza así, tal vez sí, pero tú vas a hablar lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón mora la palabra y está el Espíritu, de eso vas a hablar. ¿A quién? A tu vecina, a tu mamá, bueno, a las familias con ejemplo, pero a los vecinos tal vez con ejemplo y con palabra, de la que abunda en tu corazón. Amén. Dios nos quiere encontrar predicando el Evangelio, porque para el cristiano es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque dice: será predicado el Evangelio a todas las naciones para testimonio de ellos, y después vendrá el fin. ¿Dónde está esa iglesia que está predicando en las calles el Evangelio de Cristo para que Cristo venga? Está hablando a ti y a mí, hermano, ¿eh? Te está hablando a ti y a mí. ¿Dónde está esa iglesia predicando a los necesitados que Cristo viene? Para que tengan testimonio que Dios les ama y para que venga pronto Jesús. Porque lo dice: y será predicado el Evangelio de todas las naciones, y después vendrá el fin, cuando está hablando de las últimas señales. Y nos la está demandando a ti y a mí, que somos iglesia de Cristo. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor Jesucristo? Mateo 24, 44. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y si en tu mente no está buscar a Dios, obviamente no vas a saber cuándo llega. Y luego nos dice: ¿quién es pues siervo fiel y prudente? Otra vez la palabra que leímos: al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Qué bendición, ¿no? Tú puedes ver que no es una carga ir y predicar. Tú ves que no es más que un mandamiento bueno para ti y para la gloria de Dios. Y dice que si Dios viene y te halla haciendo su voluntad, dice que te va a poner sobre todas sus cosas. Pero te habla de un siervo fiel y prudente. Otra vez, palabra, prudencia. Y esa es tú y Dios, hermano. Pero tienes que ser honesto con Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. ¿Sí? Dice más adelante, Tito 2:11. (11 al 13) dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿A quién está hablando? ¿A los mundanos o a los que nos decimos cristianos?
Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amado, para eso fuiste llamado. Yo no te voy a poner una carga que no sepas llevar o que no puedas. Es Dios el que te tiende la mano y te dice, ven a mí y te haré pescador de hombres. Si estoy aquí parado, amado, es por la pura gracia de Dios, no por mis méritos. Cuando Dios me invitó a compartir, yo lloraba, hermano, lloraba cantidades porque no entendía. Y tenía que dejar en la noche porque ya tenía sueño. Me despertaba temprano, buscaba a Dios e iba a las Escrituras otra vez. Y hermoso, nunca falla. Toda la enseñanza me quedaba clarita. Gracias, Señor. Porque no es lo que yo haga, es lo que tú quieres hacer conmigo. Pero es para aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, amado, dice que Dios nos redimió y nos purificó para que seamos celosos de las buenas obras que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice también que vivamos sobria, justa y piadosamente. La religión verdadera es ir a ver a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, amado. Cuando tengan problemas, te toca a ti y a mí ir a compartir, a servirlos, a amarlos, a lavarle los pies, hermano. Y no te veas a ti mismo. Ve lo que Dios dice que quiere hacer contigo y créele. Eso se llama fe. Abraham le creyó a Dios y es padre de la fe, sabiendo que a su esposa era estéril de años, y te dará un hijo. Y le creyó. Si Dios te dice, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, créelo, amado, porque Él cumple su palabra. Amén. Seguimos adelante, hermano. Lucas 12:35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Otra vez, vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Sí? Luego te dice ahí, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Todavía el Señor viene a hacer eso. Dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y amado, no se trata que estés despierto toda la noche. Se trata que veles tu estilo de vida delante de Dios. Que veas qué haces cada día, o estás obedeciendo o estás en rebeldía, o estás procurando los rituales sagrados o estás dejándolos a un lado, o el mundo te está absorbiendo y viene siendo la semilla que cae entre espinos, y los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza y los muchos deseos ahogan la palabra y no lleva fruto. Dios te quiere bendecir, pero tienes que estar viendo tu estilo de vida, amado. Si le estás dando gloria a Dios con tus decisiones o no le estás dando gloria a Dios. ¿Qué más dice? Apocalipsis 22:14. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dios te está llamando y te está invitando a que laves tus ropas, a que busques a Dios con honestidad, con seriedad, pero sobre todo con el deseo de hacer su voluntad. Que no veas todo lo que el mundo te ofrece, que veas lo que Dios te ofrece. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otra vez, el que vela es cómo está mi vida delante de Dios. Lo que te debe preocupar, amado, es tu vida delante de los ojos del Altísimo. ¿Cómo estoy caminando cada día? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue. Y dice que vela y guarda sus ropas. Ahí está. No puedes ser cristiano de nombre y disfrutes el mundo, los deleites del mundo y los deseos de los ojos. Aquí te dice que guardan sus ropas, que están esperando a Dios, que desean que Jesús venga pronto. Apocalipsis 19, verso 9, dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Dios nos está invitando a las bodas del Cordero, pero debemos ser vestidos de boda. ¿Sí te acuerdas de esa parábola? Y que vio uno que no estaba vestido de boda. ¿Y cómo entraste, hombre? Y se quedó mudo, dice. A atarlo y echarlo afuera. La invitación para llegar a esas bodas es el sello del Espíritu Santo en ti. Cuando llegues allá a las bodas y al cielo, van a abrir tu corazón y van a decir, el Espíritu está con él. Bienvenido a las bodas del Cordero. Nos vamos a entrar de otra manera, amado, La palabra dice que el Espíritu es el sello que Dios puso en nuestro corazón. Amén. Ok, hermano, entonces esa es la tercera parte. Dios nos quiere encontrar así. Y es necesario, amado, que tú te evalúes delante de Dios. No delante de mí, yo soy igual que tú. Necesito ir a Dios. Pero que lo consideres, hermano. Que lo entiendas y que si eres honesto y no estás bien delante de Dios, el llamado es: el que a mí se acerca, no le echo fuera. Pero el que se compromete conmigo, yo me comprometo con él. Porque muchos se acercaban por los milagros, por las sanidades, por la comida. Y pocos, dice la Escritura, que se quedaban y le servían a él o lo seguían a él. Con Dios es un compromiso, amado. Dios es un compromiso para ti y para mí. Ok, vamos terminando, amados. Dice recomendaciones para que andes por el camino de la prudencia. Acompáñame, por favor. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, cristiano que es conforme al mundo, la gente no distingue, es el cristiano, pues es igual que mi vecino, que es un borracho. No veo diferencia. Para que demos y consideren nuestro estilo de vida delante de ellos y delante de Dios. Amén. Dice Gálatas, recomendaciones para caminar por el camino de la prudencia. Gálatas 5, 17 y 18. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra la carne. ¿Y qué dice ahí, amado? Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? Para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una clave, amado. Si tú buscas la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, te va a detener. Siempre pongo el ejemplo de adulterio porque soy casado. El mandamiento me detiene, el Espíritu me recuerda y me dice que cuidadito y te pasas el mandamiento. Porque yo voy a seguir siendo Dios, a ti te va a ir en feria. Y me guarda el mandamiento y me guía el Espíritu y me exhorta a no cruzar la línea del mandamiento. Amén. Entonces dice que no haga lo que yo quiera. Pues amados, estoy en este cuerpecito de carne todavía. Y mujeres no se acaban. Seamos honestos. ¿Por qué no lo hago? Porque hice un compromiso con Jesús. ¿Por qué no lo hago? Porque amo a Jesús. Amo a mi esposa y amo a mis hijos. E hice un pacto con ellos. Y mi Dios me dio mandamiento. Por eso no lo hago. Por amor no se hace eso. Por amor a Dios. Dice el cumplimiento de la ley es el amor, y el amor no hace mal al prójimo. Romanos. Dice ahí entonces, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La parábola de las 10 vírgenes, amado, es que estemos preparados con la lámpara, que es la palabra, con el aceite, que es el Espíritu Santo en tu vida, y que estés velando lo que metes a tu corazón, que es templo del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento dice que metían los ídolos al santuario? La obstinación y la necedad es un ídolo aquí, en el santuario de Dios. El hermano ha compartido la de Obed-Edom y dice que esta parte es importante para el Espíritu Santo. Tiene que estar recubierto de oro, lo más fino, lo más santo, lo más puro, porque el Espíritu quiere morar en tu vida. Amén. Vamos a meditar, hermanos.